Y si la clave del éxito no fuera el coeficiente intelectual, el talento o la suerte, sino la habilidad para controlar las emociones, influir en los demás y dominar cualquier situación, este audiolibro desvela el plan maestro para un poder imparable. Domina la inteligencia emocional y nunca más serás ignorado, pasado por alto o impotente. Introducción. ¿Y si te dijera que todo lo que te han enseñado sobre el éxito es una mentira? Que la inteligencia, el trabajo duro e incluso el talento, aunque importantes, no son los factores decisivos que separan a los poderosos de los impotentes, a los ricos de los que no tienen nada, a los influyentes de los ignorados. Y si te dijera que la verdadera clave para dominar en los negocios, las relaciones y la vida misma no tienen nada que ver con el coeficiente intelectual, sino con algo mucho más poderoso, mucho más desaprovechado y mucho más peligroso en manos de quienes saben cómo usarlo, aquí es donde entra la inteligencia emocional, y si no la estás aprovechando en todo su potencial, déjame ser directo, estás en una enorme desventaja ahora mismo, estás dejando poder sobre la mesa, estás permitiendo que te superen, te ganen en negociaciones y te sobrepasen personas que no son más inteligentes que tú, que no trabajan más duro que tú y que no tienen más talento que tú. Simplemente entienden algo que tú no entienden, como leer a las personas, controlar las emociones, tanto las propias como las de los demás, y navegar las interacciones sociales con la precisión de un maestro de ajedrez. No están reaccionando a la vida, la están doblegando a su voluntad. Y la parte más aterradora, ni siquiera te das cuenta de que está sucediendo. La inteligencia emocional es la habilidad más subestimada, pero más peligrosa que existe. Determina quién consigue el trabajo y quién se queda atrás. Determina quién cierra el trato y quién se va con las manos vacías. Determina quién es respetado y quién es despedido, quién obtiene amor y lealtad y quién es ignorado y olvidado. Es la fuerza oculta que dicta tu confianza, tu influencia, tu capacidad para imponer respeto y tu habilidad para ganar. Si no sabes cómo controlarla, entonces alguien más, alguien que sí sabe, ya te está controlando a ti. Antes de sumergirnos en este plan maestro, si estás listo para reclamar tu poder, asegúrate de suscribirte a nuestro canal, la Biblioteca de la Sabiduría, y activa las notificaciones, porque la inteligencia emocional importa más que el coeficiente intelectual. Durante décadas, nos han vendido el mito de que el sí es la clave del éxito. Saca buenas notas, obtén un título, trabaja duro, sé inteligente, y de alguna manera todo encajará. Pero si eso fuera cierto, ¿por qué tantas personas inteligentes y trabajadoras luchan? ¿Por qué tantas personas con títulos y altos coeficientes intelectuales todavía se encuentran estancadas, pasadas por alto, ignoradas e impotentes? La respuesta es simple: el sí por sí solo no es suficiente. De hecho, la investigación ha demostrado que el sí representa solo alrededor del 20% del éxito. El 80% restante es la inteligencia emocional, la capacidad de leer a las personas, la capacidad de gestionar las emociones bajo presión, la capacidad de persuadir, negociar y adaptarse, la capacidad de hacer que la gente confíe en ti, te siga, te respete, incluso que te tema cuando sea necesario. Por eso, las personas más exitosas del mundo no siempre son las más inteligentes de la sala, pero son las más inteligentes emocionalmente. Saben cómo navegar el campo de batalla social, saben cómo conseguir lo que quieren, no por la fuerza, sino por la influencia. Piensa en ello. Los mejores vendedores del mundo no son los que tienen más conocimiento sobre un producto, son los que saben cómo leer a sus clientes, conectar con sus emociones y hacerles sentir que lo necesitan. Los mejores directores ejecutivos no siempre son los que tienen los coeficientes intelectuales más altos, son los que pueden inspirar a la gente,
construir conexiones y hacer que otros crean su visión. Los líderes más respetados, las personalidades más magnéticas, las fuerzas más dominantes en cualquier sala, no solo saben de hechos, saben de personas. Y por eso, el C es el superpoder definitivo. Los 4 pilares de la inteligencia emocional. Para dominar verdaderamente la inteligencia emocional, necesitas entender sus componentes centrales. El C no se trata solo de ser amable o empático, se trata de control. Control sobre tus propias emociones, control sobre cómo te perciben los demás y, en última instancia, control sobre el resultado de cada interacción. Esto es lo que separa a los emocionalmente débiles de los emocionalmente poderosos. Autoconciencia, el arte de verte a ti mismo con claridad. La mayoría de la gente camina por la vida ciega a sus propias debilidades. No entienden cómo se presentan, cómo sus emociones los controlan o cómo sus miedos subconscientes moldean sus decisiones. La autoconciencia es la capacidad de salir de ti mismo y ver lo que otros ven. Es la capacidad de reconocer tus detonantes, tus patrones y las señales no verbales que emites. Sin ella, eres una marioneta controlada por emociones que ni siquiera te das cuenta de que tienes. Autorregulación, el poder de controlarte bajo presión. Imagina estar en una discusión de alto riesgo, una negociación comercial que cambia la vida o una confrontación tensa. La mayoría de la gente se quiebra, estallan de ira, dejan que el miedo tome sus decisiones, se ponen a la defensiva, reactivos o emocionales, y en ese momento, pierden. El verdadero poder reside en la capacidad de mantener la compostura, pensar con claridad y controlar tu respuesta, sin importar lo que suceda a tu alrededor. Es lo que separa a los líderes de los seguidores, a los ganadores de los perdedores. Aquellos que dominan la autorregulación son dueños del campo de batalla. Conciencia social, la habilidad de leer y predecir a las personas al instante. La persona más peligrosa en cualquier sala es la que puede ver a través de cada mentira, cada sonrisa falsa, cada agenda oculta. La conciencia social es la habilidad de leer las señales sutiles, lenguaje corporal, cambios de tono, microexpresiones, que revelan lo que la gente realmente piensa y siente. Es la habilidad que te permite detectar el engaño, reconocer las dinámicas de poder y estar siempre un paso por delante. La mayoría de la gente solo oye palabras, tú oirás la verdad detrás de ellas. Gestión de relaciones, la ciencia de hacer que la gente te siga, confíe y obedezca, la capacidad de controlar una sala sin fuerza, la capacidad de hacer que la gente quiera ayudarte, respetarte y decirte que sí sin que se den cuenta de por qué. Este es el nivel más alto de inteligencia emocional. Es la razón por la que algunas personas imponen atención sin esfuerzo, mientras que otras luchan por ser escuchadas. Es la razón por la que algunas personas pueden persuadir, negociar y liderar mientras que otras son ignoradas, pasadas por alto y despedidas. La influencia no se trata de manipulación, se trata de hacer que la gente crea en ti, confíe en ti y, en última instancia, siga tu liderazgo. La verdad final, la inteligencia emocional es tu mayor ventaja. La verdad es que la vida es un juego de poder. Cada interacción, cada relación, cada oportunidad es una batalla entre quienes pueden influir y quienes son influenciados. Las personas que llegan a la cima no son las que trabajan más duro, son las que entienden mejor a las personas. Saben cómo construir lealtad, imponer atención y controlar las emociones, tanto las suyas como las de los demás. Ahora tienes una opción. Puedes ignorar este poder, seguir dejando que tus emociones te controlen, seguir dejando que otras personas te manipulen, seguir perdiendo oportunidades porque no puedes ver las dinámicas ocultas en juego, o puedes dominarlo, convertirte en alguien que ve todo,
se controla bajo presión, influye en las personas sin esfuerzo y, en última instancia, domina cada situación en la que entra. Este es tu plan maestro de inteligencia emocional, y una vez que lo domines, nunca más serás impotente. Capítulo 1. El poder de la inteligencia emocional. ¿Y si te dijera que la persona más inteligente de la sala rara vez es la más exitosa? Que el estudiante de sobresaliente, el genio con un alto sí o el que tiene las mejores habilidades técnicas, a menudo se queda atrás mientras otros, menos inteligentes, menos talentosos, llegan a la cima. Lo has visto suceder. El empleado trabajador, que es pasado por alto para un ascenso en favor de alguien con la mitad de la experiencia pero el doble de carisma. El brillante emprendedor que construye un producto increíble pero es superado por un competidor con mejores habilidades interpersonales. Las relaciones que se desmoronan, los tratos comerciales que se caen, las oportunidades perdidas, no por falta de inteligencia, sino por algo mucho más poderoso, la inteligencia emocional. La verdad es que el éxito nunca ha sido solo sobre la inteligencia pura. Si lo fuera, las personas más exitosas del planeta serían científicos, matemáticos e ingenieros, no magnates de los negocios, políticos o líderes. La diferencia entre quienes luchan y quienes dominan no es solo el talento o el trabajo duro, es la capacidad de controlar las emociones, influir en las personas y navegar las complejidades de la interacción humana. La inteligencia emocional, es la única habilidad que separa a los que ganan de los que ven a otros ganar. Determina quién avanza en los negocios, quién construye relaciones inquebrantables, quién prospera bajo presión y quién se queda estancado en un ciclo de frustración y oportunidades perdidas. Si no dominas tus emociones, alguien más lo hará, y si no entiendes cómo leer e influir en las personas, siempre estarás a su merced. Piensa en las personas que dieron forma al mundo. Steve Jobs no era solo un visionario, tenía una capacidad inigualable para leer las emociones, imponer presencia e inspirar obsesión. Elon Musk no es solo un ingeniero, sabe cómo crear emocional y hacer que la gente crea en lo imposible. Oprah Winfrey no se convirtió en una de las mujeres más poderosas del mundo por casualidad. Dominó la empatía, la narración de historias y la conexión emocional. Los mayores líderes, los empresarios más exitosos, las personas más influyentes, no solo piensan, sienten y, lo que es más importante, entienden cómo hacer que los demás sientan. Ese es el poder de la inteligencia emocional, y una vez que lo desbloqueas, te vuelves imparable. Pero seamos brutalmente honestos, la mayoría de la gente tiene cero control sobre sus emociones. Reaccionan en lugar de responder, se ponen a la defensiva en lugar de escuchar, toman las cosas como algo personal en lugar de ver el panorama general. Dejan que el miedo los frene, que la ira los empuje a tomar malas decisiones y que el estrés consuma su potencial. Asumen que son buenos con la gente, cuando en realidad malinterpretan situaciones, malinterpretan emociones y alejan a los demás sin siquiera darse cuenta. Creen que están tomando decisiones lógicas, pero sus emociones los controlan en todo momento. La diferencia entre quienes prosperan en cualquier situación y quienes luchan toda su vida es la inteligencia emocional. Si alguna vez te has preguntado, ¿por qué algunas personas parecen navegar la vida sin esfuerzo, obteniendo exactamente lo que quieren mientras tú te sientes estancado? Esta es la razón. Capítulo 2. ¿Qué es la inteligencia emocional y por qué te hace o te deshace? La inteligencia emocional no se trata de reprimir las emociones, no se trata de ser demasiado amable o agradable, se trata de entender las emociones, tanto las tuyas como las de los demás, para que puedas usarlas estratégicamente. Es la capacidad de reconocer lo que sientes, controlar cómo reaccionas,
leer las emociones de otras personas y usar esa información para influir en los resultados. Se trata de gestionar relaciones, manejar conflictos, mantener la calma bajo presión y tomar decisiones que te sirvan en lugar de sabotearte. El C se compone de 4 habilidades básicas: autoconciencia, la capacidad de reconocer y comprender tus propias emociones en tiempo real; autorregulación, la capacidad de controlar los impulsos y las reacciones emocionales; conciencia social, la capacidad de leer e interpretar las emociones de los demás; gestión de relaciones, la capacidad de influir, comunicar y construir conexiones poderosas. Cuando dominas estas 4 áreas, te dominas a ti mismo. Y una vez que te dominas a ti mismo, puedes dominar el mundo. Capítulo 3. La autoconciencia, el arma secreta de las personas altamente exitosas que la mayoría ignora. ¿Y si te dijera que no eres quien crees que eres? Que la versión de ti mismo que crees que es verdad, la forma en que crees que actúas, la impresión que asumes que causas, las fortalezas que crees que tienes, podrían ser completamente diferentes de la forma en que los demás te perciben. La mayor razón por la que la mayoría de la gente lucha en la vida no es porque les falte talento, ambición o inteligencia, es porque les falta autoconciencia. Son ciegos a sus propias emociones, sus propias reacciones, sus propios hábitos tóxicos. No reconocen cómo se presentan ante los demás, no entienden sus propias debilidades y, lo peor de todo, ni siquiera se dan cuenta de lo que los está frenando, y como no pueden verlo, no pueden arreglarlo. La verdad es que la mayoría de la gente vive en piloto automático. Se despiertan, siguen sus rutinas, reaccionan emocionalmente a las situaciones, toman decisiones impulsivas y repiten el ciclo día tras día. Nunca se detienen a cuestionar sus propios patrones, nunca analizan sus emociones, nunca entienden por qué hacen lo que hacen. Asumen que se conocen a sí mismos, pero en realidad son extraños a sus propias mentes. ¿Y el costo de esta ignorancia? Fracaso, frustración y oportunidades perdidas. Las personas que tienen éxito en los niveles más altos, ya sea en los negocios, las relaciones o el liderazgo, no solo son emocionalmente inteligentes, son hiperconscientes de sí mismas, conocen sus fortalezas y debilidades mejor que nadie, entienden sus detonantes, reconocen cómo afectan a los demás. No solo pasan por la vida reaccionando, se mueven con una intención estratégica, y eso es lo que les da la ventaja definitiva. Piensa en ello. ¿Cómo puedes cambiar tu vida si ni siquiera sabes lo que te está deteniendo? ¿Cómo puedes mejorar si ni siquiera reconoces tus propios defectos? ¿Cómo puedes influir en los demás si ni siquiera entiendes cómo te ven? La autoconciencia es la base de todo éxito, porque si no te conoces a ti mismo, no puedes controlarte, y si no puedes controlarte, siempre serás controlado por tus emociones, por otras personas, por las circunstancias. La dura realidad es que la mayoría de la gente pasará toda su vida sin conocerse realmente. Repetirán los mismos errores, caerán en los mismos patrones tóxicos, sabotearán su propio éxito y culparán a todo excepto a la única persona responsable, ellos mismos. Capítulo 4. Los 2 tipos de autoconciencia. ¿Cuál tienes tú? La mayoría de la gente piensa que la autoconciencia se trata solo de conocer tu personalidad. Esa es solo la mitad de la ecuación. La verdadera autoconciencia se presenta en 2 formas: autoconciencia interna. Esta es tu capacidad para reconocer tus emociones, pensamientos y comportamientos en tiempo real. Es saber qué te provoca, qué te emociona, qué te estresa. Es entender por qué reaccionas como lo haces, por qué tomas ciertas decisiones y qué te impulsa realmente. Sin autoconciencia interna, siempre serás un esclavo de tus emociones.
Autoconciencia externa. Esta es tu capacidad para entender cómo te perciben los demás. Es saber cómo tus palabras y acciones afectan a las personas, cómo eres visto en entornos sociales y profesionales, y si tu autoimagen se alinea con la realidad. Sin autoconciencia externa, malinterpretarás cada situación, asumirás que estás causando una buena impresión cuando no es así, y perderás influencia sin darte cuenta de por qué. Las personas más exitosas e influyentes dominan ambas. Entienden sus propias emociones, pero también se ven a sí mismas a través de los ojos de los demás. No solo asumen que son seguras, confirman que los demás las perciben como seguras. No solo creen que son grandes líderes, analizan cómo su equipo realmente les responde. No solo piensan que se comunican bien, se aseguran de que su mensaje sea realmente entendido. Esto es lo que separa a los de alto rendimiento de la gente promedio. La capacidad de salir de ti mismo y verte objetivamente. Capítulo 5. La brutal verdad. Probablemente no eres tan autoconsciente como crees. Aquí está la impactante realidad de la investigación muestra que solo del 10 al 15% de las personas son realmente autoconscientes. Eso significa que del 85 al 90% de las personas andan por ahí completamente ciegas a sus propios comportamientos. Creen que son buenos oyentes cuando interrumpen constantemente. Creen que son respetados cuando en realidad son temidos. Creen que manejan bien el estrés cuando su lenguaje corporal grita ansiedad. Asumen que tienen el control emocional cuando explotan por inconvenientes menores. Y la peor parte, ni siquiera se dan cuenta. La razón por la que la autoconciencia es tan rara es porque es incómoda. A nadie le gusta admitir sus defectos. Nadie quiere enfrentar la realidad de que podrían ser la razón de sus propios fracasos. Pero las personas que llegan a la cima, la élite, los exitosos, los influyentes, abrazan la incomodidad, buscan sus debilidades, analizan sus errores, y se refinan constantemente. Entienden que el camino hacia el poder comienza con una honestidad brutal consigo mismos. Capítulo 6. Cómo aumentar instantáneamente tu autoconciencia si te tomas en serio el dominio de la inteligencia emocional. El primer paso es liberarte de la ceguera emocional. Así es como se hace. Paso 1. Rastrea tus detonantes emocionales. Presta atención a lo que te enoja, estresa o pone ansioso. ¿Qué situaciones te hacen perder el control? ¿Qué patrones se repiten en tu vida? Anótalos. Cuanto más analices tus emociones, más control obtendrás sobre ellas. Paso 12. Pide retroalimentación brutal. Encuentra a personas en las que confíes y pregúntales cómo te ven realmente. No cómo esperas que te vean, sino cómo te presentas realmente. Prepárate, podría doler, pero esta retroalimentación es oro. Revela puntos ciegos que nunca podrías ver por tu cuenta. Paso 3. Grábate a ti mismo. ¿Quieres una dosis de realidad? Grábate durante una conversación, un discurso o una presentación. Míralo de nuevo, nota tu tono, tus expresiones, tu lenguaje corporal. La mayoría de la gente cree que suena segura hasta que se escucha a sí misma. La mayoría de la gente cree que es atractiva hasta que ve cómo se ve realmente. La verdad suele ser impactante. Paso 4. Identifica tus patrones de autosabotaje. ¿Evitas el conflicto en lugar de abordar los problemas de frente? ¿Procrastinas cuando las cosas se ponen difíciles? ¿Dejas que la duda te frene? Mira tus fracasos pasados, no para regodearte en ellos, sino para reconocer los patrones. Los errores que sigues repitiendo son pistas de tus puntos ciegos. Paso 5. Medita y reflexiona a diario. La forma más rápida de agudizar la autoconciencia es hacer una pausa y reflexionar. Dedica 5 minutos cada día a preguntarte, ¿qué emociones sentí hoy? ¿Cómo reaccioné a los desafíos? ¿Manejé las situaciones de la manera que quería?
cuanto más reflexiones, más control tendrás. Capítulo 7. La autorregulación. Cómo controlar tus emociones, mantenerte inquebrantable y nunca dejar que nadie te saque de tu juego. Imagina que estás en una reunión de alto riesgo y alguien te desafía frente a todos. Sientes que la ira aumenta, tu corazón late con fuerza, tus manos se aprietan debajo de la mesa. Cada parte de ti quiere responder bruscamente, callarlos, demostrar que están equivocados, pero no lo haces. Haces una pausa, te mantienes tranquilo, te inclinas hacia atrás en lugar de hacia adelante, controlas tu voz, tu expresión, tu reacción, y en ese momento, ganas, porque mientras la otra persona está siendo controlada por sus emociones, tú estás controlando las tuyas. Ahora imagina un escenario diferente, recibes malas noticias, un trato se cae. Has trabajado duro por algo y, en el último segundo, te escapa. La mayoría de la gente dejaría que la frustración se apoderara, se quejarían, entrarían en pánico, dejarían que su energía se desplomara. Pero tú te mantienes firme, analizas, te adaptas, giras, no te rompes, no te desmoronas, no dejas que las emociones dicten tus acciones. Y por eso, te recuperas más rápido, piensas con más claridad y vuelves más fuerte que antes. Este es el poder de la autorregulación. La capacidad de controlar tus emociones es lo que separa a los que están constantemente abrumados, reactivos y emocionalmente inestables de los que son inquebrantables, calculados y siempre tienen el control. Si la inteligencia emocional es la clave de la influencia y el éxito, entonces la autorregulación es la habilidad maestra que te permite manejarla con precisión, porque aquí está la dura verdad. No importa cuán inteligente seas, cuán talentoso seas o cuán buenas sean tus intenciones, si no puedes controlar tus emociones, siempre serás controlado por ellas, y si eres controlado por tus emociones, eres débil, no en el sentido tradicional, sino en el sentido de que cualquiera puede manipularte, cualquier situación puede desequilibrarte y cualquier obstáculo puede romperte. Piensa en las personas más poderosas del mundo, los mejores líderes, los mejores negociadores, las personas más influyentes. No reaccionan emocionalmente, no dejan que la ira, la frustración o el pánico tomen decisiones por ellos. Piensan 3 pasos por delante, mientras que otros todavía están atrapados en el calor del momento. Siempre tienen el control, no porque no sientan emociones, sino porque controlan cómo responden a ellas. Eso es lo que los hace peligrosos. Eso es lo que los hace imparables. Capítulo 8. La motivación. Cómo alimentarte con un impulso implacable, una energía imparable, y nunca perder el impulso. Hay una razón por la que algunas personas se despiertan todos los días en llamas, listas, para conquistar sus metas, mientras que otras presionan el botón de posponer, se arrastran por la vida y se sienten constantemente estancadas. Hay una razón por la que algunas personas se mantienen comprometidas sin importar los obstáculos, los fracasos y los contratiempos, mientras que otras se desmoronan en el momento en que las cosas se ponen difíciles. La diferencia no es el talento, no es la inteligencia, no es la suerte, es la motivación, pero no el tipo de motivación superficial y temporal que proviene de videos exagerados y discursos para sentirse bien. No, lo que separa a los imparables del promedio es la motivación intrínseca profunda, el tipo que nunca se desvanece, nunca se debilita y nunca depende de factores externos. El tipo de motivación que te mantiene avanzando, incluso cuando todo está en tu contra. La mayoría de la gente cree que la motivación se trata de sentirse inspirado, de esperar el momento adecuado, de emocionarse para actuar. Por eso, la mayoría de la gente fracasa, porque la motivación no es algo que esperas, no es algo que aparece al azar. Es algo que creas, algo que controlas,
algo que alimentas desde adentro todos los días, sin excepción. La dura verdad es que la razón por la que la mayoría de la gente nunca alcanza su máximo potencial no es porque les falte habilidad, sino porque les falta la disciplina para generar su propia motivación. Solo actúan cuando tienen ganas. Solo se mantienen comprometidos cuando las cosas son fáciles. En el momento en que surgen los desafíos, su motivación se desvanece y vuelven a la comodidad. Y la comodidad es donde los sueños van a morir. Sí, quieres ser el tipo de persona que se mantiene impulsada sin importar qué. Si quieres ser el tipo de persona que nunca se rinde, nunca se ralentiza y nunca pierde el impulso, necesitas entender qué es lo que realmente alimenta la motivación. Necesitas saber cómo construir una mentalidad tan poderosa que nada, ni la duda, ni el fracaso, ni el dolor, ni el agotamiento pueda romperte, porque la verdad es que aquellos que tienen éxito en el nivel más alto no son los más dotados. Son simplemente los que se niegan a detenerse, y esa negativa no se basa en emociones fugaces, se basa en un sistema que garantiza la motivación todos los días. Capítulo 9. La empatía. El arma secreta para influir, conectar y ganar a la gente. Hay una razón por la que algunas personas entran en una habitación e instantáneamente imponen atención, mientras que otras luchan por ser escuchadas. Hay una razón por la que algunos líderes inspiran una lealtad feroz, mientras que otros no pueden hacer que su equipo lo siga. Hay una razón por la que algunas personas siempre parecen conseguir lo que quieren, ya sea en los negocios, las relaciones o las negociaciones, mientras que otras se enfrentan constantemente a la resistencia. Todo se reduce a una cosa, la empatía. La mayoría de la gente piensa en la empatía como algo blando, como ser demasiado emocional, como algo que solo es útil para terapeutas y consejeros. Por eso, la mayoría de la gente lucha por conectar, liderar, persuadir, porque en realidad, la empatía es la herramienta más poderosa del mundo para la influencia, el dominio y el éxito, la capacidad de entender lo que la gente siente, lo que teme, lo que desea. Eso es lo que te da ventaja sobre cualquier situación. Si puedes dominar la empatía, puedes controlar las conversaciones, predecir el comportamiento y meterte en la cabeza de la gente de maneras que te harán imparable. Piensa en los mayores líderes de la historia, los oradores más persuasivos, los mejores negociadores, las personas que pueden entrar en cualquier sala, cualquier trato, cualquier conflicto y salir victoriosos. No ganan porque son los más ruidosos, los más inteligentes o los más agresivos. Ganan porque entienden a las personas a un nivel más profundo. Saben cómo leer las emociones, cómo anticipar las reacciones, cómo hacer que la gente se sienta comprendida, y cuando haces que alguien se sienta comprendido, puedes influir en él para que haga casi cualquier cosa. Por eso, la empatía no es solo un concepto para sentirse bien, es la ventaja psicológica definitiva, porque cuando realmente entiendes lo que impulsa a las personas, sus miedos, sus deseos, sus inseguridades, controlas el resultado. Y la mejor parte, la mayoría de la gente está completamente ciega a esto. No se entienden a sí mismos, y mucho menos a los demás. Pero después de este capítulo, serás diferente. Sabrás cómo leer a las personas como un libro abierto, cómo usar la empatía como un arma de influencia, y cómo hacer que la gente se sienta tan comprendida que querrán seguirte, apoyarte y luchar por ti sin siquiera darse cuenta de por qué. Capítulo 10. Habilidades sociales. Dominando el carisma, la comunicación y la influencia para dominar. Cada interacción todos los días, te des cuenta o no, estás involucrado en una batalla por la influencia. Cada conversación, cada apretón de manos, cada interacción es una oportunidad para construir poder o perderlo. La forma en que hablas, la forma en que te comportas,
la forma en que haces sentir a la gente, todo ello determina si la gente te escucha, te respeta y te sigue, o si te descartan, te ignoran y se olvidan de ti en el momento en que te alejas. Algunas personas pueden entrar en cualquier sala, cualquier reunión, cualquier situación social e inmediatamente imponer atención. Su presencia es magnética, sus palabras tienen peso, no ruegan por respeto, lo exudan, no fuerzan las conexiones. La gente se siente naturalmente atraída por ellos. Este es el poder de la inteligencia social. No se trata de ser la persona más ruidosa de la sala, no se trata de tratar de impresionar a la gente con palabras llamativas. Se trata de dominar la ciencia de la conexión humana, de saber exactamente cómo comunicarse, cómo leer a las personas y cómo hacer que cada interacción funcione a tu favor. La verdad es que la gente te juzga constantemente. En cuestión de segundos, deciden si eres seguro o inseguro, si eres poderoso o débil, si eres alguien a quien vale la pena escuchar o alguien a quien pueden ignorar. Y una vez que se hace ese juicio, es increíblemente difícil de cambiar. Por eso la inteligencia social es una de las habilidades más críticas que jamás desarrollarás. Si no entiendes cómo imponer respeto, cómo hacer que la gente confíe en ti, cómo dejar una impresión duradera, siempre lucharás por salir adelante, sin importar cuán talentoso seas. Pero si dominas estas habilidades, tendrás la capacidad de controlar cualquier sala, liderar cualquier grupo e influir en cualquiera sin que se den cuenta. Capítulo 11. Resiliencia emocional. Cómo mantenerse inquebrantable bajo presión y dominar el control emocional. Hay una verdad innegable en la vida. La presión es inevitable. El estrés, los contratiempos, la traición, el fracaso. Estas cosas no solo le suceden a los débiles, a los no preparados o a los desafortunados. Les suceden a todos. La diferencia entre quienes se levantan y quienes se desmoronan no es la inteligencia, el talento o la suerte, es la resiliencia emocional. Algunas personas se quiebran en el momento en que las cosas se ponen difíciles. Dejan que el fracaso las defina, dejan que la crítica las aplaste, dejan que el estrés las controle, reaccionan en lugar de responder, y por eso están constantemente a merced de sus emociones, incapaces de liderar, incapaces de influir, incapaces de lograr lo que realmente quieren. Pero luego están aquellos que son inquebrantables. Pueden caminar a través del fuego sin inmutarse. Pueden recibir golpe tras golpe y aún así seguir adelante. Pueden enfrentar el rechazo, el fracaso y el caos. Y, sin embargo, mantienen el control. Estas son las personas que dominan la vida, porque cuando dominas la resiliencia emocional, te vuelves imparable. No solo sobrevives a la presión, prosperas bajo ella. No solo manejas la adversidad, la usas como combustible. No solo controlas tus emociones, las haces trabajar para ti, no en tu contra. Esto no se trata de ser insensible, no se trata de pretender que las cosas no te afectan. Se trata de controlar cómo respondes, porque en el momento en que dejas de reaccionar emocionalmente, en el momento en que te niegas a dejar que los eventos externos dicten tu estado interno, te vuelves más poderoso que nadie a tu alrededor. Y es entonces cuando realmente tomas el control de tu vida. Capítulo 12. El poder de la autoconciencia. Desbloqueando tu potencial oculto y dominando tu mente. La mayoría de la gente vive toda su vida como extraños para sí mismos. Creen que saben quiénes son, pero en realidad, operan en piloto automático, impulsados por patrones subconscientes que ni siquiera reconocen. Reaccionan a las situaciones basándose en una programación pasada, viejas heridas y miedos ocultos que se niegan a enfrentar. Y como carecen de una verdadera autoconciencia, permanecen estancados, atrapados en ciclos de frustración, duda y potencial desperdiciado.
pero aquellos que dominan la autoconciencia son los que se liberan, son los que ven la realidad con claridad, tanto dentro de sí mismos como en el mundo que los rodea. Son los que toman el control total de sus pensamientos, emociones y acciones, lo que les permite moverse por la vida con precisión, confianza y un impulso imparable hacia el éxito. La verdadera autoconciencia es la base de todo crecimiento, poder e influencia. Sin ella, estás ciego. Tomas decisiones basadas en emociones superficiales en lugar de una claridad profunda. Repites los mismos errores porque no entiendes lo que realmente impulsa tu comportamiento. Te saboteas a ti mismo sin darte cuenta. Pero cuando desarrollas la autoconciencia, todo cambia. Comienzas a ver las causas fundamentales de tus luchas. Identificas los patrones inconscientes que te han estado frenando. Reconoces los miedos ocultos que controlan tus decisiones. Y una vez que sacas estas cosas a la superficie, pierden su poder sobre ti. Recuperas el control. Comienzas a tomar decisiones conscientes y deliberadas en lugar de ser un prisionero de viejos hábitos. Y es entonces cuando desbloqueas todo tu potencial. La verdad es que la mayoría de la gente evita la autoconciencia porque es incómoda. Mirar profundamente dentro de ti mismo significa enfrentar las cosas que no quieres ver, tus debilidades, tus defectos, tus inseguridades. Pero si no las enfrentas, seguirán controlándote. Si no echas un vistazo honesto a quién eres, nunca te convertirás en quien estás destinado a ser. Porque la autoconciencia no se trata solo de conocerte a ti mismo, se trata de dominarte a ti mismo. Y una vez que te dominas a ti mismo, no hay nada en este mundo que pueda detenerte. Capítulo 13. Dominando la influencia. Cómo controlar las percepciones y persuadir a cualquiera. La influencia es la fuerza más poderosa del mundo. Moldea las carreras, dicta el éxito y determina quién llega a la cima y quién se queda invisible. Algunas personas luchan toda su vida, trabajando duro pero sin avanzar nunca, mientras que otras se mueven por el mundo con facilidad, abriendo puertas, ganando respeto y haciendo que las cosas sucedan con un esfuerzo mínimo. ¿Qué separa a estos dos tipos de personas? La influencia. Aquellos que dominan la influencia controlan cómo son percibidos, moldean las decisiones de los demás e imponen atención donde quiera que vayan. No obligan a la gente a escuchar, la gente quiere escucharlos. No presionan para ser reconocidos. La gente reconoce naturalmente su poder. Y una vez que aprendas a dominar la influencia, nunca más serás ignorado. La brutal verdad es que la mayoría de la gente no tiene idea de cómo funciona la influencia. Creen que tener la razón es suficiente para persuadir a la gente. Creen que trabajar duro les hará ser notados. Asumen que si simplemente hablan más alto, los demás escucharán. Pero nada de eso crea una influencia real. La influencia no se trata de ser la persona más inteligente de la sala. No se trata de ganar una discusión. Se trata de controlar la percepción. La forma en que la gente te ve determina cómo te tratan. Si pareces débil, vacilante o desesperado, la gente te descartará. Si impones presencia, irradias certeza y te comunicas poderosamente, la gente se sentirá atraída por ti. La influencia no es algo que pides, es algo que proyectas, y cuando lo haces bien, la gente te seguirá sin dudarlo. Piensa en las personas más persuasivas, carismáticas y poderosas de la historia. No eran necesariamente las más inteligentes o las más talentosas, pero entendían una cosa mejor que nadie: cómo controlar la atención, moldear las emociones y guiar los pensamientos de las personas sin que se dieran cuenta. Los mayores líderes, negociadores y jugadores de poder no solo se comunican, crean una experiencia, hacen que la gente sienta algo, moldean narrativas, enmarcan conversaciones y se posicionan como la única opción lógica, y por eso ganan. Capítulo 14. La psicología.
de la guerra, como leer, controlar y dominar cualquier interacción. Cada conversación es una batalla. Cada interacción es un juego de poder. La diferencia entre quienes controlan el campo de batalla y quienes son utilizados como peones se reduce a una cosa: la guerra psicológica, la capacidad de leer a las personas como un libro abierto, de predecir su próximo movimiento antes de que lo hagan y de guiarlos sutilmente para que hagan exactamente lo que quieres sin que se den cuenta. Esto no es manipulación. Esto es maestría. Los individuos débiles entran en una habitación y esperan ser aceptados. Los poderosos entran ya sabiendo que son dueños del espacio. Saben a quién dirigirse, a quién ignorar y a quién se puede convertir en un activo. Ven a través de las mentiras, detectan motivos ocultos y plantan sutilmente ideas en la mente de los demás. Todo mientras parece que no hacen nada en absoluto. La mayoría de la gente vive ciega, escuchan palabras, pero no oyen lo que realmente se dice. Ven expresiones, pero se pierden las microseñales que revelan la verdad. Reaccionan emocionalmente en lugar de estratégicamente. Son sorprendidos, cegados por el engaño y dejados sin poder en situaciones que deberían haber dominado. Pero tú no. Ya no. Una vez que domines la guerra psicológica, nunca más serás engañado. Verás más allá de las palabras, controlarás las conversaciones y harás que la gente crea que está tomando sus propias decisiones, cuando en realidad, tú estás moviendo los hilos. Y no olvides, si este contenido te ha aportado valor, suscríbete a la Biblioteca de la Sabiduría y comparte este audiolibro con alguien que necesite escucharlo.